Hola, en este video vamos a tratar sobre la ley de senos, la ley de cosenos y la suma de ángulos. Recordemos que esto se aplica cuando tenemos triángulos que no son rectángulos, es decir que uno de los ángulos internos no equivale a 90 grados. Dado un triángulo cualquiera, nosotros podemos decir que este ángulo de acá equivale a A, que este ángulo de acá es B mayúscula y que este lado de acá es C mayúscula. Que sus lados opuestos a esos ángulos es A minúscula, B minúscula y C minúscula. Para comprender esto en contexto vamos a resolver 4 ejemplos relacionados con lo que tenemos, con estas condiciones que tenemos acá. La ley de senos es aplicable siempre y cuando tengamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, cuando tengamos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. La ley de cosenos es aplicable cuando conocemos los tres lados o cuando conocemos dos lados y el ángulo entre ellos. Procedamos entonces a resolver el primero de los 4 ejercicios propuestos para el día de hoy. Este ejercicio entonces nos muestra dos lados y un ángulo. Por lo tanto, partimos de un triángulo guía que podemos dibujar. En él vamos a escribir lo que conocemos. Por ejemplo, conocemos el lado A, que vale 68.7, el lado B, que vale 45, y el ángulo B, que vale 38.57 grados. Se nos pide encontrar entonces el ángulo A, el lado C y el ángulo C. Como conocemos dos lados y un ángulo, partimos de la ley de los senos. Entonces A es al seno de A, lo que B es al seno de B, como el lado C es al seno del ángulo C. De aquí, ¿qué conocemos? De acá conocemos A, conocemos el lado B y conocemos el ángulo B. Por lo tanto, la incógnita vendría siendo A. Entonces vamos a trabajar con este lado de la ecuación. Entonces, despejando, lo que nos interesa encontrar, el seno de A, encontramos lo siguiente, que el seno de A es igual a sobre B por el seno de B. Esto pues a partir de que B multiplica el seno de A, cuando los multipliquemos de manera cruzada, A multiplica el seno de B, por lo tanto B pasa a dividir al otro lado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos cómo encontrar el seno de A, entonces ahora vamos a reemplazar sus valores, que en este caso son 68.7 dividido 45, y eso multiplica al seno de 38.57 grados. Entonces cuando hacemos esta operación en la calculadora, nos resulta que el seno de A es igual a 0,9518. Entonces para encontrar A, lo que hacemos es este seno lo pasamos al otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Con la función arcoseno. Entonces seno a la menos 1 de 0,9518. Cuando hacemos esa operación en la calculadora, nos resulta que A vale 72.14 grados. Y con esto encontramos la primera incógnita. Bien, por otro lado, nosotros sabemos que la suma interna de los ángulos tiene que ser exactamente 180 grados. Entonces A más B más C mayúscula, vale 180 grados. Por lo tanto, el ángulo C, pues ¿cuánto valdría? Despejar C. Entonces 180 grados menos A menos B, reemplazando los valores que tenemos, 72.14
menos 38.57, que eso lo da el problema, 38.57 grados. De esta manera, pues el ángulo C valdría 69.29 grados. Y de esta forma encontramos la segunda incógnita. Bien. Por otro lado, nos hace falta encontrar el lado C. Entonces, nosotros sabemos que B es al seno de B lo que C es al seno de C. Por lo tanto, de acá podemos despejar el lado C, que es la incógnita que nos falta. Entonces, despejando, nos quedaría que el seno de C dividido el seno de B multiplicado por el lado B. Al reemplazar estos valores, nos resulta lo siguiente: seno de 69.29 dividido el seno de 38.57 grados, y eso multiplica al lado B, que vale 45. Por lo tanto, el lado C, al resolverlo en la calculadora, nos da 67.51. Y de esta manera resolvemos el primer problema. Algo sencillo. Solo la aplicación de los conceptos. Y pues saber dividir y multiplicar. Para el segundo punto, lo que tenemos es entonces lo siguiente: tenemos un lado y tenemos dos ángulos. Entonces, de nuevo aplicamos la ley de los senos. Entonces partimos de lo mismo, dibujamos un triángulo guía que nos permita visualizar las condiciones que nos dan, en el cual no tenemos A, no tenemos B, tenemos C, que vale 18, tenemos el ángulo A, que vale 26 grados, y tenemos el ángulo C, que vale 106 grados. Por lo tanto, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el ángulo B, el lado B y el lado A. ¿De dónde partimos? De lo mismo de siempre, que A es al seno de A, lo que B es al seno de B, como C es al seno de C. De aquí, ¿qué conocemos? Conocemos el lado C, conocemos su ángulo y conocemos el ángulo A. Por lo tanto, vamos a trabajar con lo siguiente: que A es al seno de A, lo que C es al seno de C. Despejamos lo que nos falta, o sea, el lado A. Despejando, como esto está dividiendo, pasa a multiplicar y nos queda que A es igual al seno de A sobre el seno de C multiplicado el lado C. Reemplazando los valores tendríamos lo siguiente: que el seno de 26 grados dividido el seno, dividido el seno de 106 grados multiplicado por 18 nos da como resultado 8.21 unidades, y con eso encontramos el primer lado. Lo siguiente, como ya sabemos, la suma interna de los ángulos tiene que ser 180 grados. Entonces A más B más C tiene que ser igual a 180 grados. De aquí desconocemos
AB. Entonces el ángulo B vale 180 grados, despejando, menos A menos C. Aquí vamos a reemplazar los valores, que serían 26 grados menos C, que vale 106 grados. Por lo tanto, ese ángulo vale 48 grados al hacer la operación en la calculadora. Bien. Por último, nos haría falta encontrar el lado B. Entonces, partimos de lo mismo, que B es al seno de B, como C es al seno de C, porque ya son variables que conocemos. Lo mismo hubiera podido calcularse haciendo A sobre el seno de A. En este caso, escogimos este lado, ustedes lo pueden hacer de la otra forma y comprobar que da lo mismo. Despejando B, tenemos entonces que es el seno de B sobre el seno de C, que multiplica al lado C. Bien, entonces B reemplazándose sería lo siguiente. B equivale a 48 grados, C equivale a 106 grados y el lado C vale 18 unidades. Por lo tanto, haciendo esa operación en la calculadora, nos resultaría que B vale 13.91 unidades. Bien, ¿qué más nos haría falta? Ya tenemos A, tenemos B, con eso completamos el problema. Por otro lado, aquí tenemos un tercer problema propuesto para aplicar el teorema del coseno. Trabajémoslo por acá. Entonces, en este problema nos dan tres lados. Entonces, como ya sabemos, si nos proporcionan tres lados, podemos usar la ley de los cosenos. Entonces, como siempre, partimos de un triángulo, colocamos las cosas que conocemos, en este caso el lado A que vale 40, el lado B que vale 50 y el lado C que vale 60. Por lo tanto, tenemos que encontrar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, comencemos encontrando el ángulo A. Para eso usamos el teorema del coseno, porque el teorema del seno no lo podríamos aplicar porque desconocemos uno de los ángulos. Entonces, para encontrar a A, lo que hacemos es aplicar el teorema del coseno, que hasta acá pareciera un teorema de Pitágoras, pero como este triángulo no tiene un ángulo recto, entonces se le tiene que corregir o se le tiene que agregar lo siguiente, que es 2 veces b por c, que son estos lados siempre que están acá, y multiplicado por el coseno del ángulo que hace referencia a esta letra, en este caso la letra A mayúscula. Como recurrentemente vamos a tener que usar esto y despejarlo de acá, no vamos a gastar mucho tiempo, entonces vamos a explicarlo en esta ocasión. Esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, a cuadrado más 2 veces bc coseno de a es igual a b cuadrado más c cuadrado. La a, lo que necesitamos es la a mayúscula, entonces esta a al cuadrado minúscula la pasamos al otro lado a restar. Entonces, 2 veces b por c por el coseno de a es igual a b cuadrado más c cuadrado menos a al cuadrado. Todo lo que no es coseno de a, o sea 2b por c, pasa a dividir porque está multiplicando acá. Por lo tanto, el coseno de a es b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2bc. De esta manera, esta ecuación que ustedes ven acá va a ser muy útil
siempre que queramos conseguir un ángulo a partir de sus lados. Entonces fijémonos de cosas para que lo logramos aprender o recordar. Las letras A, minúscula y mayúscula, en este caso el ángulo, al otro lado del igual siempre va a ir el menos con la misma letra en minúscula. Y las letras que van al cuadrado son los otros dos lados del triángulo. Y se divide sobre dos veces estos mismos de acá. Esa es como una manera de recordarlo. Entonces, aquí reemplazando los valores tendríamos lo siguiente, que el coseno de A vale 50 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 40 al cuadrado dividido 2 veces 50 por 60. Esa operación en las calculadoras nos da 0,75. Como lo que nos interesa es A, tenemos que utilizar la función inversa de coseno. Entonces, utilizando esa función arcoseno o coseno a la menos 1 de 0,75, eso nos va a dar el valor que estamos buscando para A, que en este caso la calculadora nos proporciona el valor que es 41.41 grados. Y con eso encontramos A. Para B es un procedimiento exactamente como el que acabamos de hacer. Entonces tendríamos que partir que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno, aquí lo tomo como un círculo, por el coseno de B. Despejando ese coseno de B, obtenemos A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado, dividido 2AC. Reemplazando los valores tenemos 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Todo esto se divide entre 40 y 60. Esta operación nos da 0.5625. Al aplicar el arcoseno, o sea el coseno a la menos 1 de 0.5625, nos da un valor para el ángulo B de 55.77 grados. Y con eso tendríamos el segundo ángulo. Para el tercer ángulo hay dos maneras de hacerlo, la manera digamos más larga y la manera más corta. La manera más larga sería a partir del teorema del coseno de que C es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C. Despejar coseno de C, que en este caso nos daría A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado dividido 2 veces AB. Ahí reemplazar y hacer lo mismo que hicimos ahorita. Pero hay otra manera. La otra manera es decir, como siempre, que A más B más C mayúsculas, todos los ángulos, tiene que ser igual a 180 grados. De aquí despejamos C. Sería 180 grados menos A menos B. Por lo tanto, ese ángulo, reemplazando los valores, sería 41 a 41.41 menos 55.77 grados, y esa operación resulta en 82.82 grados. Y con eso resolvemos el tercer problema, perdón. Bien. Por último, como cuarto problema, que está acá,
es resolverlo también por la ley de los cosenos. En este caso el problema nos da dos lados y un ángulo. Por lo tanto, como ya vimos, se aplica el teorema del coseno. Como siempre, partimos de un triángulo guía que nos permita visualizar los valores. Nos dan A, que vale 12, B, que vale 10, y el ángulo C, que sería este de acá, el ángulo C, que vale 78 grados. Por lo tanto, ¿qué tenemos que encontrar? El ángulo A, el ángulo B y el lado C. Entonces, según las condiciones del problema, como ya vimos, partimos de la ley de los cosenos. Entonces, para encontrar el lado C, sabemos que C cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C. Entonces, reemplazamos los valores. C cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 veces 12 por 10 por el coseno de 78 grados. Bien, toda esa operación nos da un total de 194.10 unidades. Al sacar raíz cuadrada de esto, encontramos que C minúscula vale 13.93 unidades. Y esa sería la primera incógnita resuelta. Por otro lado, vamos a hallar el ángulo A. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, ya podríamos usar la ley del seno y sería una manera, digamos, más fácil. Pero estamos aplicando la ley de los cosenos. Entonces, para encontrar el ángulo A, partimos de la ley de los cosenos para el lado A. Entonces, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Despejamos el coseno de A, el cual nos da B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 veces B por C. De esta manera, y al reemplazar, nos da lo siguiente: 10 al cuadrado más 13.93 al cuadrado menos 12 al cuadrado dividido 2 veces 10 multiplicado por 13.93. Esto nos da lo siguiente. Podemos continuar acá. Eso nos da 0.5386. Por lo tanto, aplicando el coseno a la menos 1 o arcoseno al ángulo A, tenemos lo siguiente: coseno a la menos 1 de 0.5386, y eso nos va a dar que A vale 57.41. Bien, con eso podemos encontrar B de cualquier manera. La manera más fácil es recordando que la suma de todos los ángulos A más B más C es 180 grados. Despejamos el ángulo que nos hace falta, que es B, sería 180 menos A menos C, por lo tanto sería 180 grados menos 57.41 menos 78, y eso nos da como resultado 44.59 grados.
Y con esto finalizamos los problemas del video de hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier duda escríbela en los comentarios. Dale like y suscríbete. Nos vemos en otro video. Gracias.